Las ciencias de la comunicación involucran diversos factores que contextualizados nos proporcionan perspectivas fundamentales en el estudio del periodismo. En sus primeras etapas, este se enfocaba en la reacción que producía la información y datos en las masas. Más tarde, con la evolución de los contenidos, esto dejó de ser suficiente. Los análisis comenzaron a elaborarse en función de determinar las razones por las cuales la audiencia responde de cierta manera. Desde entonces, importantes teorías han surgido. Dos de ellas son la teoría del newsmaking y la teoría del espejo. Pero, ¿dónde situar el comienzo de cada una? ¿Quiénes son sus mayores exponentes? ¿Cuáles son las opiniones de los teóricos en Guatemala? Las respuestas a estas y otras preguntas a continuación. Así como Darwin explicaba la existencia del ser humano con la teoría de la evolución, este proyecto hace énfasis de manera especial en las teorías periodísticas, que pretenden estipular métodos de análisis y obtención de información en los medios. Para ahondar en estos aspectos, ha sido necesaria la colaboración de especialistas. Y como primer punto se sentarán las bases para comprender las teorías de la comunicación desde una perspectiva global del tema. Las teorías en general son construcciones de ideas lógicamente estructuradas, que lo que quieren hacer es brindar una posibilidad de explicación a un fenómeno o serie de fenómenos. Entonces, cuando estamos hablando de una teoría periodística, toda esa construcción de ideas lógicamente concatenadas a lo que te va a llevar es a decir cuál es la mejor forma de hacer periodismo, por ejemplo, o cuál es el deber ser de un periodista. En el caso del periodismo, las teorías del periodismo son las que respaldan las acciones que se acometen dentro del periodismo, cómo se hace el periodismo o cuáles son los efectos que tiene el periodismo dentro de la sociedad. Yo no estudié periodismo ni ciencias de la comunicación, hice muy poco de teorías de periodismo, pero como he tenido la suerte de estar 15 años aprendiendo de periodistas muy buenos, he aprendido mucho de lo que ellos saben. Entonces yo creo que el periodismo debería aprender de buenas prácticas de periodistas y combinarlo con ética y rigor y creatividad y con background de muchas lecturas y mucha conocimiento o búsqueda o curiosidad sobre el país. Y sí creo que las teorías están para romperse un poco en los oficios como el periodismo. En 1885, Richard Davis, periodista estadounidense que destacó desde sus inicios por su extravagancia al escribir, fue como reportero a la guerra de Cuba contra España e inauguró una nueva forma de hacer periodismo, caracterizada por la inmersión en el escenario de la lucha, llamada la teoría del espejo. Esta fue la primera metodología utilizada y está sujeta a los cambios en la prensa americana surgidos a raíz de la experiencia de Davis, donde los comentarios son sustituidos por los hechos y de este modo se cree que la noticia puede reflejar la realidad.
Un siglo después, Mario Wolf, con su obra La investigación de la comunicación de masas, parte desde la perspectiva de la sociología de los emisores y los procesos de producción en las comunicaciones de masas, planteando la teoría del newsmaking. Destaca los imperativos de los medios en torno a los valores noticiosos y los criterios de selección periodística. Describe además los elementos de producción, el medio, el público y la competencia, los cuales determinan finalmente las rutinas productivas de recogida, selección y edición de la información. Que es trasladar los hechos tal cual son. Yo insisto que es basada en la teoría del pensamiento positivista, ¿verdad? Finales del siglo XIX, se asentó en Latinoamérica eso de la realidad y de la objetividad, no solo en el periodismo, sino en todas las áreas del pensamiento. Pero en el periodismo se trasladó se concretó en eso, ¿verdad? En que las cosas había que trasladarlas tal como son. Y los hechos no pueden ser todos tal como son. A ver, la teoría del espejo tiene que ver con la interpretación de la realidad que hacen los medios a partir de los hechos concretos que están ocurriendo. Los periodistas desempeñamos un rol de mediación dentro de la sociedad y la realidad concreta, es decir, nuestra posición de mediadores determina la realidad concreta y la sociedad. Nosotros recogemos esa realidad, la procesamos y se la transmitimos a la sociedad. La teoría del espejo me parece que es una teoría absolutamente desfasada y en la que solo creen los farsantes, o que solo utilizan los farsantes, ¿no? La teoría del espejo es una teoría naturalista que lo que dice fundamentalmente es que los medios de comunicación son un reflejo de lo que pasa en la realidad, por lo tanto que son objetivos. Esa cuestión de la objetividad ya la sostiene muy poca gente, y quien la sostiene no la sostiene nunca con mucho talento ni con ningún fundamento, porque de entrada cualquier acto comunicativo supone una selección del material que uno tiene entre manos, una jerarquización de la información, una estructuración, se le da orden, y por lo tanto sobre todo un desbrozar la realidad. No, esto me sirve, esto no me sirve. Es imposible contar las cosas como son, aunque muchas veces nos sigan transmitiendo la idea de que se pueden contar las cosas como son. Eso, la generación del estructuralismo como una beta para analizar los fenómenos de la comunicación. Ya no es suficiente con analizar cuáles son los efectos de la comunicación de masas. Ahora tenemos que conocer por qué la comunicación de masas tiene esos efectos. Entonces empiezan a verlo desde la perspectiva de la intencionalidad, ¿sí? Yo como medio de comunicación tengo una intención en generar determinado efecto dentro de la sociedad. No sé si sea un problema o un elemento que habría que entrar a abordar teóricamente más, si esa realidad si ese reflejo que hacen los medios de la realidad es real. ¿Por qué? Porque la realidad per se pura no existe. La realidad no es más que la interpretación subjetiva que en este caso la prensa o los periodistas hacemos de los hechos concretos, y que en ella tiene que ver factores como ideología, principios, valores y concepción individual del mundo. La objetividad en el periodismo es un mito, ¿sí? Nadie puede hablar de objetividad en el periodismo, porque quienes hacemos el periodismo somos personas subjetivas, seres que tenemos ideología, principios, valores, creencias, y que eso no lo podemos separar al momento de procesar la información, ¿sí? La representación más elocuente de esa teoría es el trabajo que hace un canal de televisión estadounidense que se llama C-SPAN,
que lo que hacen es que ellos ponen una cámara en el Senado y en la Cámara de Representantes del Congreso y transmiten tal y como va sucediendo lo que va sucediendo ahí, ¿verdad? Es decir, sin edición y sin nada. Tal vez el último intento que hubo de ese tipo de periodismo fue en los últimos años, Cuestión de Minutos, que era un noticiero de televisión que aparecía tardísimo, ya como a las 12 de la noche en Canal 3. Y entonces ahí sí lo que uno veía era que ponían la cámara, era un acto, no sé, ponete, digamos, era una presentación de un libro, y entonces grababa toda la presentación de un libro tal y como sucedía y no había ningún tipo de movimiento y ¡pum! Así lo difundía. Ese es lo último que yo recuerdo donde realmente se aproxima a esa teoría del espejo. La del newsmaking habla de construir las noticias, ¿verdad? Pero de construir las noticias basadas en criterios que tienen que ver un poco con el por qué deben ser noticiables algunos sucesos. Entonces, cuestiones como la novedad, la proximidad, ese tipo de criterios que hacen de las noticias ser de interés público, de los hechos, de la información ser de interés público, pues permiten analizar hasta dónde una noticia de verdad vale la pena valorarla, o un hecho vale la pena ver una noticia. La teoría del newsmaking process habla a grandes rasgos de que el contenido de las noticias, el contenido del relato periodístico está principalmente influido por quienes hacen las noticias, por los distintos pasos en el procedimiento de hacer una noticia. Como yo entiendo, lo que hace la teoría de la producción de noticias es decir que hay un montón de elementos que intervienen o que influyen en el contenido de la nota, que no es uno solo, y que ese montón de elementos está constituido fundamentalmente por las personas y los recursos que se utilizaron para generar esa información. Participan, como mínimo, el reportero y un editor, como mínimo. A eso se le puede añadir un fotoperiodista, otro editor, el director, los recursos con los que se cuenta, porque no es lo mismo, y por recursos me refiero a dinero, a tiempo, a todo lo que se les pueda ocurrir. No es lo mismo la información que se pueda conseguir en 3 horas, si uno tiene que hacer una nota para Soy 502, que ellos están publicando constantemente, que la que se pueda conseguir si uno trabaja en plaza pública, que el plazo mínimo es casi una semana. No es lo mismo contar con un vehículo o con dinero para ir a contar un suceso que ha acontecido en Alta Verapaz que hacerlo con 2 llamadas telefónicas desde acá. Yo creo que en los principales medios de comunicación del país hay un porcentaje de gente que conoce estas teorías, las ha tenido que estudiar, las ha tenido que comprender y ayudan al final a tomar decisiones y a comprender el efecto que tiene lo que uno hace. No creo ni mucho menos que ese porcentaje sea alto. La mayoría de los periodistas que hay en Guatemala han tenido que abandonar sus carreras universitarias, si es que alguna vez accedieron a ellas, a medio camino, por empezar a trabajar. Y además generalmente los periodistas tienen un ciclo de rotación bastante alto, ¿no? En un medio de comunicación hay 3 imperativos que entran en juego. Uno es el imperativo ideológico, el otro es el imperativo profesional y el otro es el imperativo económico. Sí, el imperativo ideológico es, bueno, ¿qué es la visión de la realidad que yo quiero
reflejar en mi medio. Si yo soy un personaje empresarial, a mí tal vez lo que me va a interesar es hablar de la empresa, de la libre empresa, y disminuir otro tipo de temas como por ejemplo los movimientos sindicales o los movimientos campesinos o los movimientos indígenas, ¿no? Y de la manera más elegante posible, promover esa mi visión de que el desarrollo de Guatemala tiene que ir por la vía del desarrollo empresarial. Ese es un imperativo. Pero luego, digamos, está en el medio los imperativos profesionales. Es decir, ¿cómo entienden los profesionales que trabajan como periodistas el ejercicio del periodismo? Es decir, ¿cuál es la función que ellos creen que debe tener su trabajo? ¿Cómo piensan ellos que debe ser difundida, mediada los eventos, los hechos informativos? Entonces eso te va a dar también otra aproximación distinta. Y máxime, es decir, si estás moviéndote por los principios de ecuanimidad y de honestidad, pues entonces esto va a chocar con la visión, con el imperativo ideológico en algún momento. Y luego está por último el imperativo económico. Es decir, en un medio liberal, capitalista, como es el que se desenvuelve en la mayoría de los medios, porque aquí no hay subsidio para los medios. Es decir, los únicos medios que subsisten, ¿cómo se llama? Sin publicidad, sin estar en el mercado, son los medios que están, por ejemplo, adscritos a universidades como plaza pública, o que son de parte del Estado, como por ejemplo el Diario Centroamérica, la TGW, o medios que pertenecen a una iglesia. Pero en general todos los demás medios tienen que pelearse su viabilidad como medios todos los días, es decir, tratando de conseguir recursos para sobrevivir. Entonces, digamos, en esos tres imperativos siempre se da una batalla. Es decir, el imperativo ideológico va a querer imponer una visión de la realidad. Sin embargo, los periodistas entienden que esa visión de la realidad es limitada. La gente tiende a pensar que lo que sale publicado es lo que el periodista o el editor o el director querían que saliera publicado. Lo más común es encontrar en el periodista, en el editor y en el director una sensación de frustración por no haber conseguido toda la información que se pretendía. Y esa información no se puede conseguir por mil razones, a veces porque no existe, a veces porque es de muy difícil acceso. Por ejemplo, información cuantitativa en Guatemala casi no hay. Hay líneas de trabajo, pero no hay centros de investigación los hay, pero son casi marginal, con producción propia e independiente. Entonces, ¿cómo puede uno contrastar la información oficial, que suele ser precaria, con información independiente si no la hay? La teoría del espejo en los medios, que es mostrar una realidad tal como es. Eso no se da. Porque desde que el momento en que, por ejemplo, en la televisión ya interviene un editor, no está reflejando tal y como es la noticia. En todo caso, si la noticia se pasara tal y cual como se capta en la calle, es decir, hay un muerto y nosotros venimos, tomamos el cadáver, etcétera, y no interviene nada. Vamos a la estación de televisión, agarramos el disco, lo metemos a la máquina y se va. Ahí estamos haciendo el reflejo mismo de la noticia tal y como ocurrió. Pero cuando nosotros intervenimos por medio del editor, estamos construyendo ¿qué? La noticia. ¿Por qué? Porque ya aquí, por ejemplo, él viene y comienza a poner un parche, que es lo que llamamos nosotros ¿qué? Las imágenes de archivo. Y eso no es un reflejo real. ¿Claro? ¿Por qué no es un reflejo real? Porque en un momento dado, aquí, en una declaración, y se queda. Aquí el ya no va, se edita. Y al momento de editarlo, el discurso del entrevistado es un discurso, digamos que, pongámoslo así, parejo o limpio, pues.
Como rasgo particular y de convergencia para ambas teorías, se debe resaltar la necesidad de estar en el lugar, ya sea para trasladar la información tal cual es, en el caso de la teoría del espejo, o para darle estructura a la noticia desde un contexto que nos permita comprender en carne propia los hechos, como es el caso del newsmaking.